tema es de enorme importancia, Marta. Buenos días y bienvenida. Gracias por estar en este estudio. Gracias, para mí es un gustazo estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, pues partamos de lo que está ocurriendo en este momento y conectemos, por supuesto, con esto que que está siendo un movimiento mundial. Lo que aquí estamos viendo, yo digo, es casi un acto civilizatorio. Tiene todo para convertirse en una nueva situación de la civilización, claro, si lo vemos de esa manera en grande. Claro. Y en ese proceso estamos, y como buen proceso transicional, tiene muchas complicaciones, tiene muchos enigmas, tiene muchos dilemas. Necesitamos escribir el asunto con claridad y nitidez para resolverlo bien. Y de eso estamos hablando, Marta. Mira, como siempre, el qué es más fácil entenderlo, es decir, ¿qué está pasando? Bueno, las mujeres están hartas de machismo, hartas de prepotencia, hartas de abuso, hartas de violencia, ¿no? Es decir, y el Me Too, tanto el que surge en octubre del 2017 en Estados Unidos como los que están surgiendo ahora en México, lo que están haciendo es dándole una fuerza colectiva a una protesta, yo creo que legítima en la mayoría de los casos, sobre todo cuando las denunciantes dan sus nombres y dan su cara, pues eso le da una fuerza a la protesta que no tienen las protestas anónimas. Y el problema es el cómo. El problema es qué se hace frente a un proceso absolutamente legítimo de protesta, ¿no? Si no se cumplen cierto tipo de requerimientos. Y para mí también, tú que hablas de triunfos, digamos, de procesos civilizatorios, para mí un triunfo civilizatorio ha sido la presunción de inocencia de una persona acusada, y por eso se requiere un debido proceso. Y creo que lo que vienen a mostrar estas voces de mujeres es que hay otra presunción, y que es la presunción de verdad, de que hay algo de lo que no se habla y que se empieza a hablar y que hay que escuchar y tomarlo en serio. Entonces, ¿cómo equilibras la presunción de inocencia con la presunción de verdad, ¿no? Y esas dos presunciones requieren mecanismos, y creo que aquí todo lo que está pasando está mostrando una falla institucional muy fuerte. Las instituciones, y por instituciones me refiero desde empresas, universidades, fábricas, oficinas de todo tipo, lo que han hecho es poner a veces prohibiciones sobre cierto tipo de conductas, pero no han logrado construir buenos canales en donde las personas agraviadas o violentadas o agredidas, porque hay digamos, un abanico, una gama de acciones, ¿no?, puedan acudir. Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, las denuncias del Me Too periodistas, ¿no?, que me pareció muy bueno el documento del Periodistas Unidas Mexicanas, ¿no?, te muestran un panorama desolador en donde hay cuestiones de abuso de poder de jefes y de colegas, y también hay todo este tema de perder el empleo o de tener condicionadas cosas o de que les roban el trabajo. Es decir, hay una mezcla muy, muy fuerte, ¿no? Y vi que algunos medios parece que ya tomaron, digamos, cartas en el asunto y que despidieron a algunos de estos personajes. A mí me inquieta saber si el despido fue simplemente una reacción para aplacar el escándalo y la protesta, o si hubo un debido proceso, si realmente, sin dudar que además muchas de las denuncias sean totalmente legítimas, ¿no? Entonces, esa es una parte de la problemática. Vi también el rector de la Universidad del Estado de México, que despidió a 3 maestros acusados. Me gustaría saber si el despido fue vía debido proceso o si simplemente fue de esta manera. Porque algo que a mí, digamos, políticamente me ha preocupado toda la vida y que creo que comparto contigo es este tema de que el fin no justifica los medios. O sea, el fin de poner un alto a las barbaridades o a las agresiones y a los abusos que se están denunciando no se puede lograr si tú vulneras una serie de derechos en el camino, ¿no? Entonces, esa es como mi preocupación. Y creo que hay en esta discusión, la discusión de fondo es cómo hacemos justicia. Y creo que uno puede estar totalmente en desacuerdo y reprobar muchas de las acciones, las pequeñas, ¿no? Las grandes son delitos, pero digamos las pequeñas, una mirada lasciva, una grosería, un gesto, o alguien que se quiere sentir el galante, ¿no? Pues puedes decirles no, ¿verdad? Reprobar esos actos sin necesidad de siempre la respuesta punitiva y el castigo. Creo que ahí
A mí lo que me preocupa es una reacción punitivista y una reacción puritana que se pueden desprender de algo que en principio es muy sano, que es esta protesta y es este enojo. ¿Cómo la ves? Pues muy importante este debate y esta discusión, y dejas aquí, Marta, varios ángulos. Me quedo con el que me parece esencial. Tú dices que estamos frente a estos dos grandes ejes del tema, la presunción de inocencia y la presunción de verdad. Claro. En situaciones como esta, digo, nadie se va a poner a discutir la importancia de la presunción de inocencia y tampoco de la presunción de verdad. La pregunta es, tú lo dijiste, ¿cómo? Cuando estamos hablando de casos o situaciones en donde el tema principal es el testimonio y la decisión de, fundamentalmente, mujeres de denunciar, de historias o de situaciones que pudieron haber ocurrido hace varios años o tiempo atrás y que en términos del debido proceso, que es el otro eje que tú planteas, es complicado traer una demostración material de que ocurrió lo que yo digo que ocurrió. ¿Qué experiencia existe en el mundo, digámoslo así? ¿Qué tipo de respuesta institucional, si lo quieres ver como lo planteas tú, se tiene para este tipo de casos? Bueno, habrá, y tenemos que conocerla. Habrá procesos que se desarrollen con técnicas y herramientas que ayuden a las dos cosas, a la presunción de verdad y a la presunción de inocencia. Yo creo que más que técnicas y herramientas, lo que tiene que haber es una perspectiva. Es decir, yo sí creo que cuando un acto pasó hace 20 años es muy difícil probarlo, pero igual creo que hay un tema con el tema de la memoria, de la verdad, y de que si alguien hizo daño, puede, a la hora que lo confrontas con el daño que hizo, hay que pedir que ofrezca una disculpa y que se avergüence de lo que hizo. Si está difícil, digamos, no está tipificado en términos de que lo puedas meter a la cárcel o que tengan que pagar una multa. No, pero ha habido, perdóname que te interrumpa, ha habido casos judiciales tremendos en Estados Unidos. Tuvimos el caso de unas deportistas con un entrenador impresionante. Sí. Se judicializó un asunto muy fuerte. Pero es que no todo se puede judicializar. Por eso yo creo que sí necesitamos como una conversación pública y un debate público, y agradezco esta invitación. Porque lo que hay que también ver es decir, ¿de qué se trata? De lo que se trata es que ya no se repitan estas conductas, ¿no? Yo creo que eso es como el objetivo que todas las personas podemos compartir. Y ahí viene todo el tema de la cultura, en términos de que hay muchas de las conductas que son usos y costumbres machistas. Vivimos en el patriarcado, que muchos ven con naturalidad, machismo, que ven y que se sienten además galantes, ¿no? Entonces yo creo que un debate público, una crítica, este tipo de actos como los del Me Too, ¿no?, sirven para empezar a que los hombres entiendan que hay cierto tipo de cosas que ya no se van a aceptar y que hay cierto tipo de cosas que de alguna manera antes se aceptaban y ahora ha cambiado la sensibilidad de las mujeres, han cambiado los niveles, digamos, de desigualdad pública que tienen hombres y mujeres. Y así como los hombres tienen que cambiar un chip, también hay que voltear hacia las mujeres y que cambian otro chip, porque ya no somos unas pobres víctimas florecitas todas, ¿no? Es decir, también hay la posibilidad de luchar, de decir que no, de decir, oye, espérate, ¿no? Entonces, es muy complejo el asunto porque hay de todo, Carmen. Es decir, sí hay injusticias, sí hay abuso y sí hay acoso, pero también hay hipersusceptibilidad, también hay enojos que vienen de otro lugar, también hay resentimientos personales. Digo, yo lo estoy viendo en algunos casos que me han llegado, ¿no?, de chicas que en la universidad empiezan a tener una relación con un maestro o con un compañero y mientras el romance funciona, pues todos estamos muy contentos, pero en el momento en que eso se acaba y que ahí interviene también o la calificación o la relación con el grupo, hay otro tipo de problemas. Entonces, todo lo que tiene que ver, digamos, con el afecto, también se cruza ahí. Y los afectos son positivos y negativos, y donde hubo amor puede haber odio, ¿no? Entonces hay una mezcla muy fuerte de cosas, que es un poco a lo que voy. Y sin minimizar para nada la importancia de la protesta, sí creo que las protestas anónimas tienen muchos problemas. Creo que, además, por ejemplo, las protestas que se hacen con académicos o con periodistas que están en lugares acotados, ¿no?, y que es muy fácil saber que es tal maestro o tal colega, ¿no?,
permiten unas intervenciones distintas. Pero yo me preguntaría, y creo que es algo que a ti también te preocuparía, ¿vamos a ver un Me Too de campesinas o vamos a ver un Me Too de obreras? Aquí hay un tema también de clase social. Y hay un tema de que para hacer un diagnóstico de qué está pasando con el acoso y con el abuso sexual en México, tenemos que tener esto que las feministas llamamos la perspectiva interseccional, de cómo intersecta la clase social, la condición étnica, la edad, eso. Y vamos a destapar ahora sí que una caja de Pandora de las cosas que están pasando en nuestro país, en el campo, en ciudades pequeñas, en muchísimos lugares. Entonces, la discusión yo creo que va por el objetivo de que no se repita, de frenar, de erradicar algo que tiene un arco iris, digamos, ¿no? Una gama de actitudes. Y en donde hay hoy, eso lo veo mucho en mis estudiantes que dicen, es que me estaba mirando en el Metrobús de una manera asquerosa, ¿no? Y eso es acoso. Bueno, pero esa mirada que te hace, sí hay una discusión internacional sobre que miradas y palabras no pueden, digamos, considerarse actos de abuso, aunque esa mirada o ese acto dañe o moleste o ofenda a la persona. Hay un caso muy interesante en Inglaterra. ¿Qué haces con un exhibicionista que muestra sus genitales? Pues hay gente que eso le da risa, hay gente que le da asco y hay gente que se siente realmente ofendida, traumada, ¿sí? ¿No? Por eso, además depende también tu edad. Una niña de 10 años que se le presente un exhibicionista y que nunca haya visto los genitales de su hermanito, pues va a tener a lo mejor un impacto distinto que una mujer que ya se ha acostado con muchos hombres y que le da risa lo que hace el exhibicionista. Entonces, sí hay en el mundo, digamos, un debate, sobre todo en el campo jurídico, de cómo vamos a calificar las diferentes acciones que pueden ser consideradas un abuso sexual o un acoso. El acoso implica asedio, implica una conducta repetitiva, pero digamos ya la sociedad usa el término acoso para, para pequeños gestos que no implican un asedio. Esta mirada en el Metrobús, un comentario de un compañero que pone en el Facebook, fulanita es muy sabrosa, ¿no? Y que eso la chica lo considera acoso. ¿Y no lo es? No, no lo es. ¿Cómo manejamos eso? Yo creo que son actos de, digamos, creo que la chica tiene derecho a decir eso no me gusta que me digan que estoy sabrosa, pero yo creo que las descripciones sexuales o los términos de requerimientos con connotación sexual no son acoso. Y me parece que la definición que tenemos en el Código Penal... ¿Cómo lo definirías? Yo creo que son acercamientos. Hay una escritora que me encanta que dice que para recibir una atención sexual que sí te guste, vas a tener que recibir y que dar muchas veces atención sexual que no va a ser bien recibida y vas a recibir gente que te va a querer ligar y te va a querer decir cosas sin que te guste. Pero el tema de que la sexualidad no la podemos controlar, ni la podemos reglamentar, ¿no? Habrá que releer a Freud todo lo que dice sobre la pulsión sexual, ¿no? ¿Y por qué las palabras, los términos, los gestos de connotación sexual hoy están molestando e irritando? Yo creo que no es tanto por la sexualidad, sino por el contexto brutal de violencia estructural en el que estamos. Y que sí, digamos, el neoliberalismo, una de las cosas que hace no solamente es que incide en la economía y en la política, también incide en la subjetividad de las personas. Totalmente. A ver, déjame detener esta parte, Marta, sí, porque hay muchísimos temas y ángulos del asunto, pero en esta parte donde dices, eso no es acoso cuando se trata, digamos, de alguien que a través de Facebook te dice cosas que tú no quieres escuchar o que porque está, a ver, aquí hay un tema, porque está en tu mismo ámbito laboral, un jefe o un compañero, etcétera, te manda mensajes que te parecen molestos o incómodos. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cuál es el tipo de respuestas? Tú dices, eso no es acoso. No, yo lo que digo que no es acoso es un comentario. Si el comentario es consistente y es un asedio, eso se vuelve un acoso. A ver, entonces definamos bien lo que se entiende o no por acoso. En hay muchos ángulos, desde las peores cosas. O sea, todas son peores. No se puede minimizar ninguna, pero digamos tú planteas que hay que darle proporcionalidad a las conductas y a las sanciones de las conductas. Tú dices una mirada, un tocamiento,
una violación, o sea, hay de todo. Y hay que tener respuestas para cada una de las situaciones y entender cada una de las situaciones y darle la respuesta correcta. Estábamos en la parte de si es o no acoso, que alguien envíe en Facebook o algo así, un mensaje, un comentario que a ti que te haga sentir incómoda. Claro. Y que es tu jefe o tu compañero o alguien de tu entorno, o tu maestro, digamos. Sí. Yo por eso, si es una sola vez, ¿no? Y puede ser algo desde agradable hasta desagradable. Es decir, en este momento a mí me sorprende que muchas de mis alumnas dicen, yo no quiero que me digan piropos, ni siquiera guapa. Y guapa es una palabra que sabemos claramente que no es ofensiva, es una palabra admirativa, y hay chicas que dicen, yo no quiero que me digan nada, ni siquiera que me digan guapa. Y están en su derecho, pero lo que es estar en tu derecho a que tú no quieras algo, y lo que es ir en contra de la cultura y de los usos y costumbres, en donde el piropo y el que los hombres puedan expresarse con respecto a la presencia de las mujeres, ¿verdad? Es una tradición que va a tener que ir cambiando. Lo interesante es por qué las mujeres no podemos piropear a los hombres, o porque un hombre, si lo piropeamos, se sentiría incómodo o le daría mucho gusto. Hay otra discusión en torno al piropo. Pero yo sí hacia creo, dónde se conduce la humanidad. Yo lo que te ponía como ejemplo fue algo que le pasó a una compañera que da clases en ciencias políticas y sociales, que vino una alumna a decirle que fulanito era un acosador porque había puesto en su Facebook que ella estaba sabrosa. A mí, digamos, sabrosa es una palabra que tampoco es una palabra ofensiva, pero no es decir guapa, ¿no? Es una cosa como intermedia que se puede prestar a un tema carnal sexual, digamos, sabroso. Sí. ¿No? A mí me parece que acusar a ese chico de acosador por ese comentario es un exceso. Entiendo que a la chica no le haya gustado y creo que lo mejor es llegar y decirle, ¿sabes qué? Si me estás queriendo ligar, no pongas eso. O sea, eso no me gusta o me ofende. Y ahí es donde yo veo un giro puritano y una hipersusceptibilidad que sí vinculo con este momento de la modernidad tardía y del neoliberalismo. O sea, el puritanismo que estoy percibiendo, ¿no? No tiene que ver, digamos, con la existencia de una serie de actos agresivos, abusivos y horrendos, y sobre todo en espacios de trabajo o en espacios estudiantiles, de hombres que imponen su poder y abusan de las trabajadoras o de las estudiantes. Son como dos fenómenos que se están empezando a tocar y a mezclar. Y el Me Too protesta muchísimo por esto, de los espacios laborales, estudiantiles. Es un tema de poder, a ver. Claro que es un tema de poder. Y es que el poder en nuestra sociedad patriarcal, ¿quién lo tienen? Poder militar, poder económico, poder político y poder religioso. La Iglesia, digo, son los obispos y no tenemos todavía obispas. Entonces, claro que hay un tema de poder. ¿Cómo enfrentas ese poder? ¿Y cómo enfrentas el poder que traemos en las cabezas? Que hemos sido troquelados por ideas sobre qué es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y donde muchos hombres, con buena intención, para ligarse a alguien, pueden hacer un comentario desagradable o un gesto desagradable, o que hoy se vive como desagradable. Entonces, resumiendo, a mí me parece importantísimo que se hagan denuncias, y que se hagan denuncias tanto mediáticas, sin poner los nombres de las personas. Yo creo que, por ejemplo, si las chicas de la Universidad del Estado de México o las periodistas dicen, en mi periódico, en tal sección, hay un tipo que hace esto y esto y esto y esto, y luego va a poner la denuncia con el nombre en el canal que tiene que haber, eso hubiera tenido la misma eficacia. Yo sé que la mayoría de las denuncias que se hacen son ciertas. Hay un porcentaje mínimo, en el mundo se ha tratado de calcular, parece que es alrededor del 2 o el 3% de denuncias falsas. Pero a veces las denuncias falsas, sobre todo cuando son anónimas, pueden llevar a actos como el de Armando Gil Vega. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema. Vega Gil. Que hay que hacer una conversación pública, que hay que presionar a las instituciones de todo tipo para que tengan buenos protocolos y buenos canales de denuncia, que hay que fortalecer la presunción de verdad y defender la presunción de inocencia. Protocolos. A ver, ¿por qué no nos detenemos en este punto? Tú dijiste, si se hubiera
desarrollado el asunto del caso de la Universidad del Estado de México de otra manera, hubieran descrito la situación sin nombres, y los nombres, dices, se tendría que poner una denuncia en el canal correspondiente. Claro. ¿Cuál canal? Bueno, yo creo que ese es el tema de la ausencia de protocolos y de canales en muchos lugares. Y yo creo que ese es el problema para mí fundamental. Es decir, el problema no es... el problema es la existencia de una problemática absolutamente negada por las instituciones, ¿no? En donde los usos y costumbres machistas han permitido desde cosas menores hasta grandes abusos. Ese es el gran problema. Y frente a eso, las mujeres ya están hartas y las mujeres responden. Y creo que en esa respuesta ha habido distintos niveles de maneras de responder. A mí me parece que son valientes las que han puesto su nombre, las escritoras, por ejemplo, casi todas pusieron sus nombres, las periodistas, ¿no? Las académicas, y sí me preocupan las denuncias anónimas. No porque yo piense que sean falsas todas, pero sí pienso que dan cabida a venganzas y a resentimientos y que pueden incidir también de manera negativa. Entonces es como caminar en un terreno muy minado, en donde sí hay una problemática fuerte y real, pero por resolver en lo inmediato esa problemática, tú no puedes, digamos, generar un estilo de enfrentar el problema que sea siempre recurrir al último recurso, que es el escrache o la denuncia pública, o hacerte justicia por tu propia mano. O sea, yo sí creo que hay que agotar los canales. O donde no haya canales, pues sí, evidentemente las personas tienen derecho, si no hay los canales, a exigir los canales. Y bueno, el tema es que no hay canales hasta este momento, apenas se está desarrollando algún tipo de ensayos, de intentos, ¿no? Uh-huh. Pero, a ver, si tuviéramos que decir un ABC del tipo de institucionalidad que se requiere, un ABC para las empresas, un ABC para las universidades, un ABC para los lugares en donde tú dices, tendría que haber un espacio dentro de esa empresa, dentro de esa universidad, dentro de ese lugar, en donde las personas que tengan algo que decir lo puedan decir. ¿Cómo tendría que ser ese espacio? Esos espacios están definidos, pero yo te quiero mostrar el otro lado de lo que está pasando, porque hay mucha investigación sobre esto también. Lo que está pasando ahora es que basta que una persona acuse de acoso a otra para que sea despedida. Entonces las empresas, con este rollo neo-taylorismo de management, ¿no? De repente dicen, ay, ese trabajador ya no es muy latoso. No me digas que eso está pasando. Entonces, a ver, tu secretaria, ven y acúsalo de acoso para que yo lo pueda despedir. ¿Eso te ha tocado ver? No, hay investigación de eso. En México hay poca investigación, pero Vicky Schultz, que Estefanía Vela está haciendo su tesis con ella y que la conoce muy bien y que es una tipa muy seria de Harvard, hace todo un análisis de estos procesos en donde si solo se dice fulanito me acosa, pues te corro del trabajo. Entonces, no solo se está usando, por eso es que el debido proceso es tan importante, porque es un arma de dos filos la denuncia. Si la denuncia está muy bien, pero si tú la denuncia no lleva una serie de pasos, ¿no? También puede ser usada el hecho de que, fulanito vamos a acusarlo de acosador porque pues es un trabajador muy latoso, ¿no? Entonces, el trabajo de Vicky Schultz, te lo voy a pasar, es muy impresionante en ese sentido, en donde ella dice, son focos rojos y hay que ver los dos lados, ¿no? Entonces, claro, en este primer momento, aquí lo que estamos viendo es esto, que el rector despidió a los maestros, yo no sé si lo hizo, digo, fue tan rápido que dudo que haya habido debido proceso, pero en Harvard, que es también donde está Vicky Schultz, que tuvo que pasar por todo un tiempo en donde los estudiantes que denunciaban acoso eran recibidas, se las tomaba en serio y se expulsaba al compañero o al maestro, hubo todo un movimiento luego de los propios maestros de Harvard de decir, oigan, aquí se están cometiendo injusticias con maestros y con estudiantes, ¿no? Por la falta de debido proceso. Entonces, es un tema hiper complicado, Carmen, digo yo. Evidentemente. Llevo un año y pico, ya voy ahorita en el segundo libro, y yo creo que tiene complicaciones también en términos de la subjetividad de las mujeres y de la figura de víctima, pero eso ya es como para otra ocasión. Ahorita creo que digamos, hay que celebrar, por un lado, que estemos hablando y discutiendo de esto.
hay que impulsar el que las instituciones tengan los mecanismos y los protocolos para recibir las denuncias. Y yo creo que en lugares cerrados, porque el acoso callejero es otra problemática y por suerte ya el gobierno de la Ciudad de México con la Secretaría de Movilidad está tomando medidas buenas con respecto al acoso en el metrobús y en el metro, ¿no? Pero es otro tipo de problemáticas. Pero en lugares acotados de trabajo y de estudio, en donde tú tienes el nombre del acosador, hay que también pensar en el problema de los testigos. Hay mucha gente que se da cuenta de las cosas y los testigos no tienen ni la posibilidad, digamos, muchas veces, porque tienen miedo, pues, si yo digo algo, también a mí me corren o me van a hacer algo, o también entran en las complicidades, ¿no? Entonces, la pasividad, el silencio, todo lo que rodea cuando, digamos, una acción negativa es vista por compañeros de trabajo, también esa es una problemática hiper complicada, la de los testigos. ¿Qué me dices, Marta Lamas, de lo que ha generado tu libro? Porque tu libro está planteando precisamente este dilema principal. Estamos frente a acoso o victimización y esta discusión abierta. Sí. Y has tenido todo tipo de comentarios. Al salir, el ministro Cosío decía un gran libro, el de Marta Lamas, porque está muy bien planteado, etcétera, en su opinión, pero hay quien plantea que hay muchas que plantean, sí. Es un libro que divide, pues, como bien lo has descrito, es un tema hiper complicado, pero tu propia valoración del tipo de reacciones y críticas que se pueden hacer a los planteamientos que estás haciendo, que es parte del debate al final. Mira, a mí me sorprendió mucho una reacción muy enojada de muchas feministas, y ahora entiendo por qué, y creo que yo me equivoqué, y creo que yo estoy en este segundo libro retomando sus críticas. O sea, yo en el libro lo que traté de hacer fue mostrar una manera distinta de enfrentar el asunto en Estados Unidos y en Francia, con el Me Too y la carta de un grupo de francesas, ¿no? Y mostrar un cambio cultural. Y yo, el último capítulo se llamaba ¿Y en México qué hacemos con la rabia? Porque yo me daba cuenta que hay mucha rabia frente al acoso, frente al abuso, frente a todas estas conductas, pero yo no tenía información de México. En el segundo libro me pongo a leer, digamos, y en ese libro yo critico mucho el victimismo. Y una cosa es criticar el victimismo y otra cosa es reconocer que hay muchas víctimas. O sea, yo sí creo que hay muchas víctimas, pero también creo que hay procesos en donde hay personas que se montan en la identidad de víctima para ya circular en todos los espacios de la vida. Y a mí me preocupaba eso que yo toda la vida he criticado, que es el mujerismo, que es ver la problemática únicamente desde el punto de vista de las mujeres, diciendo yo como mujer, yo soy mujer, yo esto, sin ver que, bueno, somos seres humanos que venimos en cuerpito de macho, en cuerpito de hembra, y que hay muchas identidades, incluso identidades distintas y diferentes. Pero ¿en qué te equivocaste, Marta? Porque aquí es un tema interesantísimo. Por este debate que se dio, tu libro detonó muchas cosas, claro, en circuitos académicos, en circuitos feministas, y tú dices, me detuve en la parte final con la pregunta ¿qué hacemos con la rabia? Y cuando te pregunté esto me dijiste, me equivoqué, y en mi siguiente libro algo haré. Pero no entiendo bien a qué te refieres. En que yo no conocía la situación, que ahora la he leído en muchísimas investigaciones de México de acoso laboral, porque de eso sí hay investigación, y que yo lo que hice fue una mirada como antropóloga, metiéndome a un campo muy político y no dándome cuenta que el tipo de análisis que yo estaba haciendo iba a lastimar a algunas personas, ¿no? Que habían vivido acoso o habían vivido abuso, porque yo no tocaba, es decir, yo no me... Parece que minimizabas el fenómeno. Claro, yo en el libro digo desde el principio, oigan, yo voy a hablar del discurso hegemónico, este discurso dominante de acoso, y no voy a hablar de lo que está pasando de acoso, lo digo al principio. Pero claro, la gente se siente interpelada, y a mí me parece bien, aunque me hayan linchado en redes, ¿verdad? Fuertemente. Porque realmente me puso a pensar y me puso ahora a leer sobre qué está pasando en México. Digamos, hay posturas mías que las he movido de lugar. Yo antes pensaba, por ejemplo, que había mucha más manipulación de la denuncia, y ahora que he estado revisando, sobre todo a nivel internacional, es muy poco, ¿no? Las denuncias que son falsas, ¿no? Lo digo en el libro, pero no lo digo con suficiente fuerza. Entonces, yo creo que, digamos, mi libro era un análisis cultural. Estados Unidos, Francia, digo, no voy a hablar de lo que pasa en México, voy a hablar de un discurso, ¿no?
Y yo creo que ese discurso sí tiene fuerza en México, el discurso de las las feministas de la dominación, ¿no? Del grupo de McKinnon, que piensan que todos los hombres son potenciales agresores y todas las mujeres somos potenciales víctimas. Yo eso no me lo compro, yo sí estoy mucho más con la interseccionalidad. Creo que la clase social pesa muchísimo, la condición étnica. Yo no diría, no sé, que Marta Sagún era una víctima o que el Bester Gordillo. Es decir, hay muchas figuras de mujeres que no les pondríamos la etiqueta de que siempre son víctimas, ¿no? Hay mujeres que han sido ellas victimarias en muchos casos. Entonces yo, digamos, en este otro libro lo que estoy tratando de hacer es aclarar mi postura con respecto a México. Y además con lo que acaba de pasar del Me Too tengo que reformular un poco esa postura. Yo lo que hice fue revisar muchísimas investigaciones que se han hecho, sobre todo en el campo de la antropología, por ejemplo, en las plataformas petroleras, las mujeres que están allí, cómo las acosan, o las obreras. O sea, a mí me interesó como meterme más en la realidad mexicana, que creo que es uno de los grandes errores de mi libro. Error hasta cierto punto, porque en el principio digo, no me voy a meter en la realidad, voy a analizar un discurso. Para mí, todo... El de Francia y Estados Unidos en ese momento. No, el discurso feminista hegemónico sobre el acoso. Y voy a mostrar cómo ese discurso funciona en Estados Unidos y cómo también funciona en Francia minoritariamente, porque en Francia hay otro contexto. Pero a mí me interesaba entender, digamos, por qué la Carta de las Francesas había generado tanto rechazo entre mis estudiantes, por ejemplo, y por qué todas mis estudiantes estaban tan apoyadoras del Me Too. Entonces, fue esa contraposición la que me pone a escribir el libro. Y yo creo que además en el libro me cobran otro tipo digamos, el rechazo al libro también tiene que ver con un rechazo a mi persona. Yo soy una feminista burguesa, blanca, que está a favor de las trabajadoras sexuales. Hay mucho abolicionismo entre las feministas en México, ¿no? Y yo creo que allí fue como una manera también de decir, bueno, esta monstrua peluda de Marta Lamas, mira las barbaridades que está diciendo, ¿no? Entonces, ahora voy a tener en octubre, creo, un debate muy interesante con una de las chicas, con Eve Gil, que tiene una diferencia fuerte conmigo, que lo está organizando Luis de la Barreda, y creo que va a ser muy interesante. ¿En dónde? Todavía no sé el lugar, lo va a ser el programa de Derechos Humanos, supongo que va a ser, creo que va a ser en la Casa de las Humanidades, me dijo Luis. Uh-huh. Entonces, yo creo que también hay un proceso cuando te metes en un tema y escribes sobre un tema, ¿no? Y vamos a ver ahora con el segundo libro cómo me va. Pues bueno, a ver cómo te va con el segundo libro, pero por lo pronto lo importante es abrir la discusión, oxigenar, registrar el asunto, darle la relevancia que tiene el fenómeno y desde luego lo que ha ocurrido en estos últimos días, en particular este conjunto de expresiones públicas con todo este debate abierto, y desde luego eso es sumamente importante para seguirlo de cerca. Así que Marta Lamas, te aprecio que hayas estado esta mañana aquí y sigamos hablando. Al final de cuentas, hay que celebrar que se abran las puertas para discutir de las maneras que hay que discutir este tema y para que ocurra algo, porque al final de cuentas, si de esta experiencia que está en curso, que puede durar todo el tiempo que sea, uh-huh, no encontramos los mecanismos, las maneras de enfrentar y de procesar apropiadamente esos temas de denuncia anónima o pública, y no hacemos lo conducente para que no ocurran más, pues entonces es una cosa que no tiene sentido. Lo que tiene sentido es precisamente registrar, valorar, respetar lo que significa la decisión de decir y de hablar en voz alta en temas tan delicados como estos. Así que todo sigue abierto en la discusión y vamos viendo qué va ocurriendo en el camino. Tuvimos, para cerrar, Marta, una charla y ojalá que podamos recuperar al ratito con Malú Micher, la presidenta, uh-huh, de la Comisión de Género en el Senado. Y bueno, ella expone también, como sabes, especialista en el tema, varias cosas importantes, sobre todo desde el ámbito público, el tipo de situaciones que pueden desarrollarse desde el Congreso, desde las instancias públicas, uh-huh, para procesar de la manera apropiada este tema, y ahí estamos en el camino, y lo más importante es que no
se quede solamente en un efecto catártico, que también es importante, claro, pero no únicamente catártico, y de eso estamos hablando. Así que Marta, gracias por estar aquí y seguiremos en contacto.